Hoy día vamos a continuar con la sesión ya número 3. Vamos a hablar ahora sobre glóbulos blancos, sistema inmunitario. 15 minutitos para resolver el proceso. ¿Ok? Pueden comenzar.
Ya, chicos. Ok, listo. Entonces, vamos avanzando. Ok, bueno, les comenté de nuevo el inicio. Vamos a ver lo que es un glóbulo blanco, el sistema inmune. Bueno, ¿qué son los glóbulos blancos? Sus orígenes, etcétera, ¿no? Vamos a ver aquí lo que es el índice. Clasificación, cositos y funciones, sistema inmune innato adquirido, la inmunidad humoral y celular, los antígenos, sus características y buena bibliografía, ¿no? Ok, primero vamos a hablar lo que es un glóbulo blanco. Como tal, un glóbulo blanco es una célula del sistema inmune que ayuda a combatir infecciones y otras enfermedades. Ok, son en sí las unidades móviles del sistema inmune. Estas provienen de la médula ósea. ¿Quiénes son? Los granulocitos y los agranulocitos. Ok, vemos aquí esto. Glóbulo blanco o también denominado leucocito. Ok, agranulocitos porque no tienen gránulos y granulocitos porque tienen gránulos. Ok, listo. Vemos que los granulocitos vendrían a ser los monocitos, los linfocitos y los granulocitos son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. ¿Ok? Ahora, los que constituyen la defensa rápida, o sea, como primera línea de defensa, van a estar aquí. ¿Ok? Todos ellos. ¿Ok? Listo. En respuestas agudas, en respuestas de inflamación intensa, eh, y como tal, esto es, por ejemplo, su valor medio más o menos. Y aquí está el valor de cada uno. Como hemos visto en la clase anterior con la tabla, más o menos su concentración en sangre, o sea, de la población de leucocitos que vemos en sangre, de la población total, más o menos cada cuánto representa neutrófilos, 62%, eosinófilos 2,3, basófilos 0,4, monocitos 5,3 y linfocitos 30%. ¿Ok? Y listo. Y bueno, también vamos a tener otra clasificación, ¿no? De células mielocíticas y células linfocíticas. Las mielocíticas son las que vendrían a ser eh, el mielocito y de las células linfocitas del precursor linfocitario. Por acá. Listo. Y bueno, esto es lo que vendría a ser la génesis de los leucocitos. ¿Ok? Lo que hemos visto en la primera clase, de dónde vienen, de la célula precursora, ¿no? Aquí, médula ósea, y ya de ahí cómo se van especificando, especializando cada uno en ramas distintas. Por ejemplo, acá vemos las células de dónde proviene el estirpe linfoide, y acá viene el mieloide, ¿no? Y acá también está lo que vendría a ser los eritrocitos, ¿no? Ok, y por acá vemos aquí cómo es la subdivisión un poquito más especializada, ¿no? Vemos acá la génesis de los mielocitos y los linfocitos, como lo expliqué, ¿no? Estirpe mieloide y estirpe linfoide. Estirpe mieloide vendrían a ser eosinófilos, neutrófilos, basófilos y los monocitos. Y estirpe linfoide vendría a ser los linfocitos, los distintos tipos de linfocito T, B, etc. ¿Ok? Listo. Bueno, ok. Entonces, por ejemplo, acá vemos primero acá el mieloblasto. Después viene acá el promieloblasto. Y de ahí viene aquí, bueno, el megacariocito, que esto ya por acá, por otro lado, esto es para las plaquetas, ¿no? Ok. Luego aquí viene este punto 4 que vendría a ser el metamielocito neutrófilo. Aquí neutrófilo. Igual acá, el 5 el siguiente punto de la evolución. Ya. Después aquí en el punto 8 es mielocito eosinófilo, y aquí en el punto 11 es el mielocito basófilo. ¿Ven? Mielocito neutrófilo, no, metamielocito neutrófilo, aquí, mielocito eosinófilo, aquí, y mielocito basófilo, aquí. ¿Sí? Porque cada uno es neutrófilo, sinófilo, basófilo, que provienen de la línea mieloide. ¿Ok? Y bueno, y por acá, por el otro lado, tenemos la línea monocítica, monocito macrófagos. ¿Ok? Hasta acá se está entendiendo esta parte, ¿no? O sea, por las distintas ramas de dónde provienen. ¿No, chicos? Ya. Chévere. Ok, bueno, hasta acá para hacer un review de esta parte de aquí. Como recordamos, hay una primera fase de la diferenciación de estas células precursoras que vienen de la célula precursora hematopoyética multipotencial. Recuerden, la que da origen a todos, pues, que está justamente y que va a dar origen después a las líneas de células precursoras comprometidas. Las células precursoras comprometidas son las que están como tal específicas para cada línea mieloide, línea linfoide, los eritrocitos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí a la línea mielocítica que comienza justamente con los mieloblastos y acá la línea linfocítica con el linfoblasto. ¿Ok? Listo. Y bueno, después, como hemos explicado acá, la parte que están los granulocitos
y los agranulocitos. ¿Qué es la diferencia? Más que todo por la composición. O sea, es la otra clasificación que hemos visto al inicio. ¿Ok? O sea, para que no se mareen, ¿no? Línea mieloide, todos menos linfocitos. ¿Ok? Línea linfoide, solo los linfocitos. ¿Ok? Ya. En el caso de este linaje, así, monocito macrófago, ¿ok? Surge también de células de la célula de células comprometidas en la médula ósea, por el estilo mieloide, ¿no? Pero el factor que lo estimula como tal es una citocina, que es el factor estimulador de colonias de monocitos, ¿ok? O monocitos o macrófagos, ¿no? Y más adelante vamos a explicar el por qué es monocito o macrófago, ¿no? Pero la diferencia está en su ubicación, ¿ok? Este factor que estimula se llama el MCSF, ¿ok? Y que estimula la producción de estos, que específicamente para que tu mielocito se vuelva un monocito o macrófago, ¿ok? Más o menos, ¿cuánto es la vida de estas células? Aproximadamente de 1 a 7 días la circulación. Y cuando se producen, cuando son reclutados en cuestión de necesidad de, ok, hay una situación de un agente infeccioso, necesitamos estimular la producción de estos macrófagos. Ok, este de acá, este factor actúa y estimula la producción de macrófagos monocitos. Ok, y ahora, también existen macrófagos que pueden vivir mucho más tiempo, en cuestión de días, semanas o incluso años, y esos son los que están especializados en tejidos. Como hemos estudiado también anteriormente, recuerden que en un inicio las células empiezan a producirse en el saco vitelino. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos macrófagos que provienen de este proceso y crecen a la par, adaptados a un órgano específico. Por ejemplo, las células de Cluffer que recubren los sinusoides en el hígado. Eso es un tipo de macrófago adaptado, ¿no? O también los macrófagos alveolares o las mismas microglías que están en el encéfalo, ¿no? Que son específicos de esa zona, pero su origen como tal, su precursor, no va a originarse en la médula ósea, sino que provienen del saco vitelino, ¿ok? Y que están adaptados en ese órgano. O sea, es el macrófago del hígado, es el macrófago del pulmón, es el macrófago del encéfalo. ¿Ok? ¿Sí se entendió eso, chicos? Ya, chévere. Y bueno, y como existe su factor de los macrófagos, también está el factor de estimulación de granulocitos. El factor de colonias granulocíticas y es el GM-CSF. A ver, ¿cómo escribir? Ahí está. GM, aquí está, CSF. Para la producción de los granulocitos. ¿Ok? Ese es el factor de estimulación de colonias granulocíticas y macrófagos. Entonces acá. ¿Sí? O sea, si te dicen para granulocitos específica, solamente esto. Si te dicen solamente para macrófagos, es el de acá, el M, ahí se ve feo acá, el M-CSF. ¿Ok? Listo. Ok, ahora, por otra parte, el estirpe linfoide. Como tal, estas son células plasmáticas también que se producen, pero más que todo en los órganos linfoides, sobre todo en los ganglios linfáticos, en el vaso, en el timo, amígdalas y las otras bolsas de tejido linfoide. Las placas de Peyer también que rodean al intestino, ¿no? ¿Ok? Listo. Y como tal, de nuevo, dependiendo de la necesidad, si surge la necesidad de aumentar la población de leucocitos, dependiendo de estos factores y dependiendo de qué respuesta sea necesaria, se va a aumentar la población, ¿no? Ok. Ya. Y bueno, para hablar un poquito del megacariocito, que también es importante, lo vamos a ver un poquito ya en la otra clase, ¿no? Es el que precursor para que se den las plaquetas. Más o menos, ¿cuánto vive una plaqueta? Usualmente puede vivir hasta 10 días. Sí, las plaquetas viven hasta 10 días y estas tienen un recambio total de un recambio en este tiempo. En la cuestión de estos días se producen de alrededor de 30.000 plaquetas por cada microlitro de sangre. ¿Ok? Y de nuevo, la población más abundante de los neutrófilos. ¿Ok? Ya. ¿Hasta acá está todo claro? ¿Se entendió la génesis de los leucocitos? Sí se entendió. Ya, listo. ¿Qué más? Verdad. Cuando les preguntan por el tiempo de vida, tengan en cuenta
si es que está circulando con normalidad o si está circulando y se encuentra ante una respuesta inmune. ¿Por qué? Porque la vida media, como les mencioné, puede ser una cuestión de días y puede acortarse si es que tiene que entrar en acción. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el neutrófilo está circulando como normalmente lo hace y tiene su vida media de cuestión de 4 o 5 días, de 4 o 5 días. Circula ahí de 4 o 5 días. Pero entra un agente infeccioso o se identifica a este agente que no es parte del cuerpo, ataca, tiene que actuar. Entonces su vida ya no va a ser de 4 o 5 días. Una vez que cumple su función, en cuestión de horas ya deja de existir. Fagocitan, reciclaje de la célula, etcétera. Lo mismo con los monocitos, igual, están ahí circulando, ¿no? Y tienen su función y de nuevo ocurre, tienen que actuar, ahí queda. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta también. ¿Listo? Y bueno, y los linfocitos que están rondando de tanto en tanto, por esa razón no lo encuentran en grandes cantidades en la circulación, como has visto acá, ¿no? Ven acá, por ejemplo, solamente salen cuando tienen que hacer, o sea, están circulando por una cuestión de un par de horas y de ahí retornan al tejido linfoide y cuando los llaman y cuando los necesitan, salen del tejido linfoide y atacan. Ok, listo. Ujú, ujú. Ya, ok. Bueno, y aquí vamos a ver la clasificación y las funciones de cada uno. Neutrófilo, sinófilo, basófilo. Vamos a ver las distintas. O sea, justamente por estas características, por ejemplo, es lo que les dicen con granos. Porque ven acá en la imagen, si pueden ver, tienen distintos gránulos aquí en su citoplasma, ¿no? El más abundante es el neutrófilo. Como pueden ver, tiene una vía de 1 a 2 días en el tejido. Es el de acción rápido y de recorta duración. Responde a la activación de enzimas. El tamaño es más o menos de 12 a 15 micros de diámetro. La función más que todo es fagocitar y formación también de trampas celulares que inmovilizan microbios, ¿no? Que eso también es importante porque estas trampas celulares también estimulan la llamada de los macrófagos. ¿Ok? Y listo. Luego tenemos los eosinófilos como tal, que representan alrededor del 2,3% de toda la población de los leucocitos. Estos responden más que todo a infecciones parasitarias, ¿no? Y también, bueno, están relacionados también a respuestas de alergia, ¿no? Atacan sobre todo parásitos en formas juveniles, ¿no? Si nos preguntan si tengo una reacción alérgica, los eosinófilos van a estar aumentados en comparación de los neutrófilos o los basófilos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que un eosinófilo va a atacar a un parásito? Primero, va a utilizar enzimas hidrolíticas presentes en sus gránulos, estos de acá, estos gránulos que justamente confieren la característica de granulados, ¿no? Después va a haber una liberación de reactivos de oxígeno para el parásito, ¿no? Porque el parásito va a ser atacado primero por esta enzima hidrolítica y después va a reaccionar con el oxígeno, y de ahí va a haber la liberación de estos gránulos con un larvicida, que es la proteína principal básica, que también destruye estos parásitos, pero recuerden, formas juveniles. ¿Ok? Ya, y después tenemos a los basófilos, que también maduran de la médula ósea, son de menor población, circulan en la sangre, etcétera. Van a funcionar similar a un mastocito, que es también una célula que se va a encontrar más que todo eh, también ahí, pero más que todo en el epitelio. El basófilo como tal responde también a estas respuestas de alergia, entonces, y va a estimular la producción en relación a la migración de los eosinófilos, o sea, va a ayudar a la dirección de ellos, que expresa receptores para inmunoglobulina E, que es justamente también importante porque se le dan las reacciones alérgicas de las reacciones parasitarias, y no relacionado a los eosinófilos. Y bueno, más que todo, su importancia del basófilo es la respuesta que hay ante reacciones alérgicas. ¿Ok? Eso está claro, ¿no, chicos? Ujú. ¿Todo bien? Rodney, Juan, Kiara, Luis, Víctor, ¿todo bien? Recuerden que si tienen duda, consulta, lo pueden escribir al chat o si no, también levantar la manito. Ok, tomaré el sí. Ok, entonces, bueno, tenemos de ahí lo que vendrían a ser.
de nuevo acá los monocitos y los macrófagos y también los linfocitos. Como ya hemos hablado de la estirpe, de las distintas estirpes, continuando acá vamos a hablar sobre los monocitos y macrófagos. ¿Qué es un monocito? Es el macrófago que se encuentra en la circulación. O sea, si yo encuentro mis monocitos, es porque los macrófagos, hago el recuento de ellos en dónde, en sangre, ¿no? Y estos son los monocitos. El macrófago es cuando ya deriva hacia una zona específica y entra a los tejidos. Ujú. Entonces, como que yo tengo acá mi vaso sanguíneo, tarara, y acá tengo mi monocito, y no sé, por ejemplo, acá tengo mi hígado, ¿no? Acá está el hígado, vaso sanguíneo, ta, 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 ta. Ah, infección. No sé, entró algún agente infeccioso acá. Se envían las señales y bueno, el monocito va a tener que viajar, ¿no? Pasar de la sangre hacia el tejido y en el tejido va a actuar, ¿no? Y ahí se va a convertir en un macrófago, ¿ok? Y más que todo son células que circulan, ¿no? Y los macrófagos ya son los que están dentro de los tejidos. Recuerden, estos macrófagos se van a haber especializado con el paso del tiempo en distintos órganos a tener acción específicamente. Porque en este caso, por ejemplo, aquí en el hígado también que otros macrófagos van a responder, los de Clover que están acá. ¿Correcto? ¿Y cuáles son sus funciones? Defensa del hospedero, y también que hacer fagocitosis, es como una célula centinela, también hace proptosis y es presentadora de antígenos. ¿Para quiénes? Para los linfocitos. Ujú. Ahora, ¿qué más? Como sirven de presentador de antígenos, van a activar a quienes están los linfocitos C y estos van a ser activados para actuar, ¿no? Que eso está mediado también por citoquina, que esta es parte también de la respuesta inmune, y que vamos a ver un poquito más adelante. Ok, ahora, los linfocitos como tal provienen de la diferenciación linfoide, ¿no? Del 20 al 40% de la población leucocitaria. Tienen como tal funcionar como mediador de la inmunidad adaptativa y expresor de los receptores de antígenos, ¿no? Listo. Y estos pueden ser tipo B, tipo T, NK, etcétera, y los subtipos que es CD4, CD8, etcétera. ¿Ok? En- los linfocitos B son las células que van a producir los anticuerpos. ¿Ok? Eso es importante. Eso recordarlo. ¿Quién produce anticuerpos? Los linfocitos B. ¿Ok? Estos como tal, van a ayudar a manejar también la respuesta inmune, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, más detallado lo voy a explicar, ¿no? Y bueno, los linfocitos T, por otra parte, son mediadores de lo que conoceríamos como inmunidad celular, que migran desde el timo, porque maduran ahí más que todo, y después son derivados, ¿no? Al tejido linfoide. No, la maduración del timo empieza en la infancia, ¿no? Y recuerden que el timo ya cuando se alcanza la edad de 10 12 años desaparece, empieza a dejar de funcionar, ¿no? Y los linfocitos T después ya se encuentran en los tejidos restantes, los tejidos linfoides restantes, donde van a estar ahí almacenados hasta que sean necesarios de usarse. Ahora, los subtipos que vendrían a ser, por ejemplo, los linfocitos T CD4, que son los compradores o de activación de los linfocitos B. Estos también van a activar a macrófagos, ¿no? Y estimulan la inflamación. Y tenemos los linfocitos CD8 o CTL, que también son precursores y también reconocen células que están infectadas por virus o por otros microorganismos, ¿no? Y como tal también están los NK, que son los NK, que son los destructores de células tumorales o infectadas por virus, ¿no? Listo. Ok. NK por natural killer. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a hablar sobre lo que es, primero, nuestro sistema, la inmunidad. Existe como tal inmunidad adquirida, inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata proviene de la primera línea de defensa contra las infecciones proporcionada por la defensa temprana. Esto es con lo que nosotros nacemos, esto es consecuencia de nuestra evolución y de cómo nos hemos ido adaptando al medio en el que vivimos, ¿no? Para eso existen las barreras epiteliales, los fagocitos, las células dendríticas, las células NK y el sistema de complemento. Ahora, porque recuerda, los fagocitos, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Etcétera. Y estos justamente quienes son parte de la primera línea de defensa que eliminan microbios que atraviesan la barrera epitelial. O sea, primero es esto. Es esto. Porque este es el primer
punto la primera línea de defensa. Y ya todos estos de acá actúan cuando ya se pasó esta primera línea de defensa y se continúa pasando, ¿no? Las barreras epiteliales son las uniones herméticas entre sí, lo que va a bloquear el paso de los microbios entre las células. En la piel, la barrera epitelial también que recubre el tubo digestivo, ¿no? También las mucosas que tenemos en la nariz, etcétera. Todo esto es como una barrera que evita la entrada. También recordemos, por ejemplo, ya, en la vía aérea, el paso por la nariz, ¿no? Ahí donde están los vellos que tenemos por ahí también retienen el ingreso de algunos agentes que no se han conocido, retención de polvo, etcétera. Todo eso, esas son estas barreras físicas que detienen el paso de estos agentes. ¿Ok? Ya. También las barreras químicas. ¿Cuáles podrían ser estas barreras químicas? En el tubo digestivo, el ácido estomacal, ¿no? También está el epitelio que recubre la vía aérea, ¿no? Que bloquea la entrada de los microbios, etcétera. Luego tenemos acá los fagocitos que ya les mencioné, que son los que ya una vez, ok, hubo un corte, pérdida de continuidad. Como ya no está esta barrera, van a entrar aquí los agentes infecciosos, de repente bacterias que viven en nuestra piel, un hongo, un virus, etcétera, o la herida se contaminó, entran, entran, aprovechan esta pérdida de continuidad para que entrar. Entonces, ¿qué pasa? Actúan los fagocitos. Los neutrófilos y macrófagos entran como primera línea de defensa, ¿no? Para fagocitar y destruir estos agentes infecciosos. Luego, ¿qué viene? También las células dendríticas. Las células dendríticas actúan ante la detección de microbios invasores, ¿no? Mediante el reconocimiento de PAMS y DANS. Estas células dendríticas como tal, eh, al detectar la presencia de estos, inician una reacción la reacción inmunitaria, ¿no? Para poder después mostrarle a los linfocitos T con el fin de activar la respuesta adaptativa. O sea, es como que aquí, listo, tengo mi herida, tuve una herida, corte, me corté, tal vez me corté con una tijera, me corté con un papel, etcétera, pero es una herida, es suficiente. Primera línea me fue dañada. Segunda línea, fagocitos. Actúan acá. Y aparte de eso, al reconocimiento de PAMS y DAMS, actúan las células dendríticas y llegan acá y también ayudan aquí y van a capturar estos agentes no conocidos. Y que van a ayudar a que el linfocito T actúe y libere una respuesta, porque puede ser que al entrar ingrese un agente que ya conoce, que el cuerpo ya conoce, ¿no? ¿Ok? Y al actuar esta respuesta, es como que, ya sé que eres tú, la célula dendrítica dice, lo voy a capturar, lo llevo al linfocito T y el linfocito T dice, ya sé qué es esto. Y entonces va a ayudar a dirigir una respuesta para esto. Y también tenemos las células NK, que matan las células infectadas. Aparte de eso, por ejemplo, que los macrófagos, los neutrófilos están fagocitando células, pero NK también identifica, no sé, que hay una célula, hubo un virus por aquí que se coló, por ejemplo. NK identifica que esta célula fue atrapada por un virus, ¿ya? Lo elimina. Ok, listo. Y esto a través de qué? A través de la liberación de interferón gamma, que el IFN, aquí está, listo. ¿Eh? Ahí ven, ahí está. Y luego el sistema de complemento, que es estas otras vías también que está relacionado a proteínas plasmáticas que actúan en conjunto para oxanizar estos microbios, ¿no? Y reclutamiento también de nuevo de más fagocitos para que ayuden a manejar la infección, ¿no? O incluso el sistema de complemento puede ser suficiente para que se pueda controlar para controlar la respuesta, ¿no? Estos actúan a través de distintas vías, ¿no? La vía clásica, la vía alternativa, no, la vía clásica, por ejemplo, que es mediada por anticuerpos, la vía alternativa que está directamente por la presencia, activada directamente por la presencia de patógenos, y también la vía de lectina, que está relacionada a la presencia de moléculas que, que están presentes en el patógeno, ¿no? ¿Ok? Listo. ¿Hasta acá estamos claros, chicos? ¿Todo bien? ¿Podrías repetir de las células dendríticas el reconocimiento PAM y el DAM? Ujú, claro. O sea, de nuevo, este, las células dendríticas
Son células que están ahí también presentes, circulantes, así como también los linfocitos, con todos los linfocitos, ¿no? Y actúan aquí en la defensa. Como tal, eh, actúan ante la presencia de estos PAM y DAM. Ok. Para recordar, ¿no? Los PAM son patrones moleculares asociados a patógenos y los DAM son patrones moleculares asociados a daños. ¿Ya? ¿Ok? Eh, Estos son los que son reconocidos, ¿no? Por parte de la célula dendrítica, ¿no? Y permite desencadenar la respuesta. Entonces, la célula dendrítica reconoce esto, o sea, patrón asociado a daño, heridas, lesiones, etcétera. Patrón asociado a patógeno, algo que es producido por el agente infeccioso. Entonces, la célula dendrítica lo identifica, como acá, ¿no? Que la célula dendrítica está por aquí, aparte de lo que están haciendo. Y lo que va a hacer es que la célula dendrítica va a presentar la información de ese agente infeccioso hacia el linfocito T para que el linfocito T, si es que ya lo conoce, si es que ya hay memoria de esto, este, actúe. ¿Ok? Eso lo voy a explicar con más detalle más adelante, pero más o menos esa es la introducción. Entonces, esta es la primera línea de control ante un agente infeccioso. ¿Ok? Un agente patógeno no conocido por el cuerpo, o tal vez conocido, pero igual está generando una infección. Esa es la primera parte, lo que está cubriendo todo esto. ¿Ok? ¿Sí se entendía mejor? Sí, ahora sí, gracias. Ujú. Ya, ok. Sí, recuerda más que todo que esto está circulando, la célula genética está circulando y cuando es necesaria también se presenta. Cuando percibe estos dos, PAM y DAM. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez hablado de la inmunidad innata, vamos a hablar ahora del otro componente. Bueno, también está la mina de acá como para que vean la respuesta en comparación, ¿no? La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vemos por acá, por ejemplo, que la inmunidad innata actúa en cuestión de horas, ¿no? ¿Ven? Y mientras que la adaptativa puede tomar días en actuar. Por ejemplo, la inmunidad innata, aquí la barrera epitelial, los fagocitos, el sistema de complemento y las células natural killer actúan acá y pueden hacer como primera línea, que así como les mencioné con el sistema de complemento y todo, se soluciona el asunto en cuestión de horas. O sea, controla la infección y ya vendría a ser lo que ven. Después lo del proceso de cicatrización, la reestructuración de los tejidos dañados, etcétera, ¿no? Por un corte, por ejemplo, con una hoja de papel, con una tijera. ¿Quién no se ha cortado la piel incluso cuando está usando un cúter, ¿no? Entonces se puede resolver esto en cuestión de horas. Ahora, claro. Y ya después, por ejemplo, si la infección se complica, de repente se contaminó mucho, o es muy grande el corte, o de repente la respuesta innata no fue suficiente, no fue capaz de controlar en la primera línea, ya viene después la inmunidad adaptativa, que puede ser dirigida por los linfocitos B o los linfocitos T. Y esta va a tener un tiempo ya de control en cuestión de días. Si vemos acá, por ejemplo, un día, 4 días, 7 días, ¿no? Para poder generar una respuesta adecuada. Por ejemplo, en ese corte aprovechó algún agente patógeno que ya hemos sido expuestos con anterioridad y es un agente em, peligroso de mediano calibre. Entonces, ok, linfocitos T, linfocitos B, ¿qué van a hacer? ¿Ok? Listo. Y justamente acá, es lo que vamos a ver. La inmunidad adquirida o adaptativa es la capacidad de desarrollar una inmunidad específica frente a microorganismos, toxinas, sustancias extrañas procedentes de otros animales. ¿Ok? Tenemos la inmunidad humoral, ¿no? Esta inmunidad humoral, o inmunidad de linfocitos B, es la formación de anticuerpos circulantes. Recuerden, los anticuerpos la forman los linfocitos B. Y la inmunidad celular o inmunidad de linfocitos T es la formación de gran cantidad de linfocitos T. Es importante. ¿Ok? Listo. Ujú. Ya, pero vamos a ver cómo funciona. La inmunidad humoral. ¿Ok? Ya. Y la inmunidad celular. Acá vemos acá, por ejemplo, lo que empieza con los linfocitos T. Ujú. Ya, listo. Pero me gustaría empezar primero con esta para que tengamos un poco, porque creo que esta es un poquito más fácil de comprender. ¿Sí? Ya. Primero, la inmunidad celular como tal está dirigida por los linfocitos T.
¿ok? Esta inmunidad está mediada como parte esencial del sistema inmune adaptativo, ¿no? Como tal, está encargada de atacar y eliminar las células infectadas por virus, por células tumorales y por patógenos intracelulares, ¿ok? Esta activación va a ser, para esta activación va a ser necesario, o sea, la integración de receptores del linfocito T con el antígeno. O sea, el antígeno es esta proteína extraña, esto que no conocemos del agente infeccioso, ¿ok? Y que es transportado después a la superficie de la célula presentadora de antígeno, ¿ok? Mediado por un complejo de histocompatibilidad. Podemos ver acá. ¿Ok? Acá está la célula presentadora de antígeno y por acá está el complejo de histocompatibilidad. ¿Ok? Listo. Ya. Después va a ver lo que viene a ser las proteínas de adhesión intracelular que capacitan al linfocito T para unirse a esta célula presentadora de antígeno. ¿Cuáles son estas células presentadoras de antígeno? Como hemos visto de antes, células dendríticas, puede ser también un macrófago, puede ser es macrófago o célula dendrítica, ¿no? Estos van a ser los presentadores de antígeno, hemos visto, ¿ve? La célula dendrítica va a reaccionar de acuerdo a la presencia de PAMS y DANS y el macrófago de los agentes que ha fagocitado, ¿no? ¿Ok? Estos al ser activados van a liberar una proteína que es la MHC1 que presenta los antígenos hacia los linfocitos, ¿no? A los linfocitos citotóxicos y la proteína HC2, que presenta los antígenos hacia los linfocitos T colaboradores. Linfocitos T colaboradores, o helper también. Listo. Estos linfocitos T colaboradores, que vendrían a ser los CD4, o sea, estos CD4, que son la mayoría de la población, estos CD4, eh, dirigen estas respuestas inmunes en su mayoría hacia la célula para estimular la activación, ¿no? Y por otra parte tenemos los linfocitos CD8, ¿no? Que en este caso van a producir perforinas para agujerear la membrana de estas células, ¿no? De estas células infectadas que los ataca para poder ser expuestos, ¿no? Porque al perforar la membrana, ¿qué ocurre? Este, Hay un aumento de la entrada de agua, la célula revienta, literal. Y como tal, hay unos opuestos a ellos, que son los CD8 y CD4 reguladores, que por otra parte limitan el actuar de esto para que no haya una sobreexpresión de la respuesta. O sea, son los que lo controlan. ¿Ok? Listo. ¿Eso sí se entendió, chicos? ¿Saben? Es más sencillito. Ya. Ujú, listo. O sea, recuerden, o sea, hay CD4 y CD8 que responden primero y después están los reguladores. O sea, los reguladores son los que van a evitar que haya una respuesta exacerbada, descontrolada. ¿Ok? Listo. Ya. Y bueno, y tenemos por otra parte acá de la inmunidad humoral. O sea, como tal, va a haber un reconocimiento de los antígenos, ¿ok? Estos van a aparecer después de la invasión producto del microorganismo o la toxina extraña que viene. Entonces va a haber una exposición constante a estos antígenos que vienen del agente externo. Y por ende va a haber una secreción activa de anticuerpos que son las sustancias reactivas a esta presencia por parte de los linfocitos B. Como tal, un antígeno va a activar solo los linfocitos que tienen receptores de superficie celular de complemento para esto. O sea, solamente el antígeno va a activar al linfocito que tenga este receptor de superficie relacionado. ¿Ok? Y como tal, vamos a ver que existen distintos tipos de clones para estos de acá. Aquí está. B1, B2, B3, etcétera. Que van a venir a ser un clon de esta respuesta. O sea, este linfocito B tiene una respuesta en relación a ese antígeno y va a producir varios clones, ¿no? Para producir esto en relación a estos anticuerpos, ¿no? Para poder actuar. Ok, sí está entendiendo esta parte, ¿no? Ok, entonces recuerden, el, el antígeno se va a unir al anticuerpo que es producido por el linfocito B, que lo reconoce, ¿no? Y el linfocito B va a producir varios clones,
¿no? Que tienen que reaccionan solamente a este tipo de antígeno, ¿no? O a varios antígenos, pero o sea, específicamente a estos grupos, ¿no? ¿Listo? Para poder actuar ante ¿no? ¿Ok? Ah, se está atendiendo esa parte, ¿no? ¿Sí? Repite. Ujú. Sí, sí, no hay problema. Ok, lo que ocurre es que hay un reconocimiento de estos antígenos, ¿no? Como ya les mencioné. Se reconoce este antígeno que aparece después de la invasión. O sea, hay una infección, aparece este antígeno que pertenece a esta bacteria, a este parásito, etcétera, ¿no? Entonces, se van a producir anticuerpos que están relacionados a esta respuesta, ¿no? A este antígeno, ¿no? Y que al unirse van a generar esto, unión antígeno-anticuerpo. ¿Ok? ¿Y quién produce esos anticuerpos? Los linfocitos B. ¿Ok? ¿Ve? Porque hay linfocitos B que están diferenciados en relación a esta respuesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, el antígeno solamente, digo, el linfocito solamente se activa con el antígeno que reconoce o antígenos que va a reconocer relacionados a este agente infeccioso. ¿Ok? Entonces, cada clon del linfocito es reactivo a este antígeno específico, ¿no? Dependiendo de las características, ¿no? Porque son antígenos para cada tipo. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que vemos aquí que están los macrófagos. Estos macrófagos, son los que ya han fagocitado este agente infeccioso, esta bacteria, este virus, perdón, el macrófago ha fagocitado ya esta bacteria, este parásito, tal vez, etcétera, y va a liberar este antígeno. Entonces, estos antígenos pasan por el contacto célula-célula, ¿no? Aquí, listo. Y esta producción de contacto célula-célula va a estimular la producción de estos linfocitos B para que actúen, ¿no? Y actúen sobre estos agentes infecciosos ya conocidos, ¿ok? Listo. ¿Sí se entendió mejor? Sí, se entiende mejor. Sí, perdón. Sí, es un poquito más complicado esto. Ujú. Listo, ya. Ahora, lo que ocurre aquí es que después se va a producir lo que vendría a ser la interleuquina 1, que va a estimular mayor producción de estos linfocitos B. Ya una vez que ya se tiene esta respuesta ya conocida, se va a activar lo que son los linfocitos de memoria, que responden a la sensibilidad que se mantiene eh, en relación a estos antígenos. O sea, estos linfocitos de memoria están ahí inactivos hasta que se presente este antígeno ya conocido y van a decidir actuar. Y esto va a permitir un refuerzo de la respuesta inmune, ¿no? Y formará anticuerpos durante meses para actuar sobre esto. O sea, por esa razón los linfocitos B producen estos anticuerpos. ¿Ok? ¿Y por qué razón? Vamos a ver aquí en esta gráfica cómo evoluciona esta respuesta. Vemos una respuesta inicial, ¿no? Abundante, donde que vamos a ver los anticuerpos y las células T efectoras, ¿no? Aquí actúan. Listo. En primera exposición. Pasa el tiempo y puede haber una reinfección inaparente. O sea, puede ser que de repente haya, se vuelva a presentar, de repente el virus nos, perdón, virus, discúlpeme. De repente volvimos a vernos expuestos a este agente infeccioso. Entonces va a haber una respuesta, cuestión de semanas. Una inmunidad protectora ya relacionada con los linfocitos B y la producción de anticuerpos. Y después va a haber la producción de la memoria, que está relacionada a estos anticuerpos, que va a ser ya a lo largo de años. Pues puede ser una reinfección leve o inaparente, ¿ok? En la cual ya, por ejemplo, se presentó de nuevo, pero nuestro cuerpo dijo, ah, ok, ya sé qué es esto. Libero anticuerpos para actuar ahí y ya, controlo todo. ¿Ok? Y vemos que acá, por ejemplo, las poblaciones celulares no son tan grandes como las que había en la primera respuesta, en la primera exposición. ¿Ok? ¿Sí se entendió mejor? Sí. Ya, listo. Ya. Mm. Y bueno.
Y ahora vamos a hablar un poco de los antígenos. O sea, como tal, como les estaba explicando, provienen de los agentes infecciosos que van a entrar hacia a nuestro sistema, a nuestro cuerpo, a través de, ah, atravesando las primeras líneas de la respuesta innata, ¿no? Estos van a ser proteínas o grandes polisacáridos que inician la inmunidad adquirida, ¿ok? Se le denominan también generadores de anticuerpos, porque, o sea, si no hay un antígeno, yo no voy a estimular mi linfocito B para que produzca un anticuerpo hacia ellos, ¿no? Y que después genere una memoria para poder reaccionar hacia ellos ya después de años, si me vuelve a infectar. Por ejemplo, si comiste algo que te intoxicó, tuviste una primera intoxicación, por ejemplo, ¿no? Te comiste algo, tuviste una intoxicación estomacal, ¿no? ¿Y qué pasó? Que en esa primera respuesta se libera todo, la primera respuesta innata, macrófagos, neutrófilos, linfocitos, etcétera. Y de ahí pasa el tiempo, ¿y qué pasó? Sí, el macrófago, la célula dendrítica va a presentar este agente infeccioso, el linfocito T va a estar responsable de ahí, de identificarlo y redirigir la respuesta, ¿no? Va a estimular después al linfocito B, el linfocito B ante esta presencia de estos antígenos, va a estimular la liberación de los anticuerpos en relación a que esta es la segunda vez que me infecto de esto, por ejemplo. O esta es la primera vez, si es la primera vez voy a generar una memoria para que después, con el paso de años o paso de meses, si me vuelvo a alimentar y me vuelvo a alimentar con el mismo, voy de nuevo al mismo puesto donde me enfermé, por ejemplo, porque a veces, no sé, hay personas que les pasa que comen en la calle y vuelven a comer en el mismo lugar a pesar de que se enfermaron y el cuerpo dice, ah, ya conozco quién es este agente infeccioso, ya sé cómo actuar, libero mis anticuerpos en relación a esto, ¿ok? Así más o menos para que se entienda, ¿no? Ahora, y bueno, otra característica importante también es que tiene una masa molecular no más grande de 8000 micras. ¿Ok? Ahora, tenemos la parte de que tenemos los anticuerpos, que vemos que están subdivididos en una parte que es variable y no variable. ¿Ok? Y vamos a saber que también existen distintos tipos de anticuerpos, ¿no? Como para introducir un poco. Existen anticuerpos naturales, existen anticuerpos artificiales, etcétera. ¿Ok? Ahí estoy tratando de moverme. Sí se ve acá el puntero, ¿no? Estoy tratando de escribir sobre esto. Ok, los naturales, como bien decimos, son los que hemos producido nosotros, ¿no? En relación a la respuesta inmune. ¿Ok? Recuerden, tenemos una región variable, que es esta de acá, aquí, y la región constante, que es esta de acá. Ahí. Región variable, región constante. Ok, es importante también. Ahora, los anticuerpos artificiales también son aquellos que son sintetizados, no, perdón, esos son los sintéticos. Los sintéticos son los que se fabrican en un laboratorio y que pueden utilizarse para tratar enfermedades, ¿no? Los artificiales son aquellos que también son de la naturaleza, pero son modificados, ¿ok? O sea, los modificamos también, ¿ok? Ya, ahora, ¿qué más? Esos anticuerpos como tal pueden activar o perdón, inactivar, no me corrijo, inactivar los agentes invasores, o sea, estos agentes infecciosos, bacterias, hongos, virus, etcétera, ¿no? ¿A través de qué? A través de aglutinación, que implicaría que múltiples partículas grandes, que con antígenos de superficie se unen a ese grupo, o el otro es de precipitación en la cual un complejo molecular de un antígeno soluble, este, como por ejemplo, la toxina botulínica, la toxina, no botulínica, sí, o toxina tetánica, etcétera, eh, permanece ahí y después también está la neutralización, que en la cual el anticuerpo cubre los lugares tóxicos de esta sustancia antígena. O sea, el anticuerpo se une al antígeno y cubre lo que está generando la toxicidad para que ya no actúe. Y la parte de lisis también que implica que este anticuerpo es tan potente que es capaz de ocasionar la destrucción de la membrana celular y romperla como tal, o sea, destruir este agente infeccioso. O sea, es aglutinación, precipitación
neutralización y lisis. Esas cinco características. ¿Ok? Listo. Ujú, ya. Ujú. ¿Quedó claro eso, chicos, también sobre los anticuerpos y los antígenos? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, como para repasar, a ver, ya, ¿cuáles son los granulocitos y los agranulocitos? Granulocitos, monocitos y linfocitos, y granulocitos, neutrófilos, eosófilos y basófilos. Ya, correcto. A ver, chicos, Juan, Luis, también pueden responder al chat. A ver, la pregunta. Ok, ya. De la primera línea de defensa, ¿quiénes actúan primero? O sea, perdón, me está mal dirigida mi pregunta. De la primera línea de defensa, este, ¿quiénes son los que actúan ante el reconocimiento de PAM y DAMS? Cualquiera puede responder, chicos. Ya, ok. A ver, ¿qué más? Ya, ya. ¿Cuáles son las células que son... Ok, correcto, sí, muy bien. Víctor, correcto, Luis también. Ya. ¿Cuáles son cuáles son las células que son de estirpe mieloide y de estirpe linfoide? O estirpe mielocítico y estirpe linfocítico. Ujú. Vamos, chicos, acuérdense, ustedes pueden. Ujú, ujú. O sea, recuerden, el estirpe mielocítico, por la célula mieloide, linfocítico, linfocítico, linfocitos, mieloide, lo que hemos hablado ahorita, los granulocitos y los agranulocitos son grupitos, los monocitos, macrófagos de estirpe mieloide, también neutrófilos, basófilos, sinófilos, ¿ok? Y estirpe linfoide, linfocito T y linfocito P, ¿ok? Eso recuerden, chicos. Porque puede ser que uno les pregunte, ok, en relación a los resultados de los análisis de sangre, encontramos que tenemos un aumento de la población de células de estirpe linfoide. ¿Qué qué población celular se encontraría aumentada? ¿Ven? Tenemos que empezar a pensar así, ¿no? ¿O qué población de origen mieloide se encontraría aumentada si tenemos una reacción alérgica o una respuesta ante a un parásito? Ujú. Ven, o sea, hay que ir como que formulándolo más de esa manera para recordarlo mejor. Voy a volver acá a la diapositiva. Un poco rayada, pero, o sea, recuerden, ¿no? Esta parte de acá, ¿no?
Acá en acá. Estirpe mieloide, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. También los macrófagos y monocitos. Recuerden, monocito es el que está en la circulación. Macrófago es cuando ya entra en un tejido. Y si te hablan de un macrófago especializado para un órgano, llámese el que se encuentra de células de Glover, eh, macrófagos que están a nivel la vía, en el encéfalo, o sea, las microglias, etcétera. Ahí está. Esos son, ¿de qué provienen? No van a provenir originalmente de la médula ósea, sino que provienen generalmente de lo que quedó del desarrollo de la sacovitelina. Eso también recuerdan. Por sus orígenes hay que recordar bastante eso, ¿no? Y todos provienen acá de la célula progenitora, ¿no? Multipotencial. ¿No? Todos provienen de esto, ¿ok? Ya la maduración va cambiando dependiendo de dónde, de qué tejido, en qué tejido esté ocurriendo, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, los linfocitos T maduran en el timo hasta la edad de 10 12 años y después ya el timo deja de actuar, deja de funcionar, reduce su actividad y ya los linfocitos T se quedan en los tejidos linfoides circulantes, ¿no? Ganglios linfáticos, vaso, en las placas de Peyer. ¿Ok, chicos? Listo. Ok. Ujú. Ya, y recuerden bien que los presentadores de antígeno son acá los macrófagos y las células dendríticas y se lo van a presentar al linfocito T para que tenga una respuesta. ¿Ok? También es importante. Entonces, chicos, voy a pasar el post-it. Un segundo. Ujú, ya está. Recuerden, igual tienen 15 minutos para ir resolviéndolo. ¿Ok?
Ok, chicas, como para hacer la corrección de las preguntas. Ok, listo. Segundo. Ya. Ok. Y las respuestas, ejemplo, aquí de la primera pregunta vendría a ser ahorita la C. Ok. Como formar trampas extracelulares para inmovilizar microbios. Porque justamente, acá, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los neutrófilos es correcta? Aquí sería la C. Forman trampas extracelulares para inmovilizar microbios y esto también ayuda a la llamada de macrófagos. Recuerden eso también. Acá, ¿cuál de los siguientes componentes esta forma parte del sistema inmunitario y se activa en la vía alternativa? El sistema de complemento. Ok, recuerden eso. También vemos esto por acá, por ejemplo, mm, con un casito. Que un paciente masculino de 25 acude al hospital con fiebre, alta fatiga, presencia de placas blanquecinas en la garganta, etcétera, y se diagnostica con faringitis bacteriana. ¿Sí? Ujú. A las 24 horas del inicio. ¿No? Sí. A las 24 horas del inicio, tiene un cuadro a las 24 horas del inicio del cuadro, ¿no? Vemos que el hemograma revela una leucocitosis con predominio de neutrófilos. Se observa también un aumento en el número de células con núcleos segmentados. Y a la vez vemos el núcleo de células inmaduras en forma de banda, ¿no? ¿Qué estímulo biológico activa la producción de estas células? ¿No? Listo. En este caso va a ser la GMCSF, Granulocyte Macrophage Colony Stimulation Factor. ¿Ok? Eso es por siglas, ¿no? Porque aumenta la producción de estos granulocitos. G de granulocitos, recuérdense. ¿Por qué? Por el predominio neutrófilos. O sea, la población leucocitaria a predominio de neutrófilos. ¿Y quiénes son los neutrófilos? Son granulocitos. ¿Y qué factor estimula la producción de granulocitos? Este de acá. Ahora, en relación, por ejemplo, al desarrollo ontogénico de los macrófagos insulares residentes, como por ejemplo en las células de Kupffer, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta? Y derivan del saco vitelino o el hígado fetal y pueden autorrenovarse, ¿no? Estos son provenientes de justamente de lo que viene a ser el saco vitelino. Estos son los macrófagos residentes de un tejido específico, ¿ok? Y la 5. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que permite al sistema inmune adaptarse y generar una respuesta más rápida e eficaz en una segunda exposición al mismo antígeno? La generación de linfocitos de memoria con receptores específicos, lo que hemos visto en relación a los linfocitos B y cómo después tenemos linfocitos de memoria para reaccionar ante un agente ya conocido. ¿Ok? Ya. Listo. A ver, ya. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Recuerden, igual ya nos estamos viendo la siguiente semana para concluir la clase, las sesiones, ¿ok? Que tengan buena tarde. Chao.